jóvenes, un gusto. Estamos en la cuarta tutoría del curso de Administración de Proyectos. El día de hoy vamos a ver varios capítulos interesantes del libro, el capítulo 7, el capítulo 6 y el capítulo 8. Creo que aquí estamos viendo el capítulo 8. Vamos a ver, por aquí tengo el capítulo número 6. Sí, este es el capítulo número 6, 7 y 8. Bien. Ahí están viendo, perdón, ahora que me acuerdo, ustedes están viendo la presentación, sí. Sí, señor, sí se ve. Ah, excelente, excelente. Pero están viendo la del capítulo 7 o el 6. El 7, ahí está el 7, profe. Ujú. Estoy tratando de poner el capítulo 6 y ya sé por qué es. Tengo un poco de pantallas aquí que creo que ahí le podemos ver. Sí. Ok, listo, perfecto. Y está la... Vamos, ok, vamos a dar inicio entonces. Me dice que sí lo están viendo, entonces todo bien. Vamos a dar inicio específicamente con la tutoría como tal. Y no sin antes, como siempre, me gusta saber si tienen alguna duda antes en la cual podamos atender o lo dejamos para el final. Veamos un poquito del tema de acá y lo dejamos para el final. Ustedes son los que mandan. Yo creo que las dudas al final mejor, profe. Sí, bueno, ustedes son, repito, ustedes son las que mandan. Yo aquí simple y sencillamente lo que puedo es orientar, pero el resto ustedes son los que mandan. Bien, y de dudas al final, entonces vamos de una vez al tema. Ok. Vamos a ver el tema. En el capítulo 6 nos habla acerca de presupuestos y costos. Ujú. En lo que es el tema de lo que yo les he venido hablando a ustedes, que para cuando uno hace un presupuesto acerca de un proyecto, es necesario tener en cuenta siempre, siempre que los costos, cómo es que se pueden ocurrir, cómo pueden originarse estos costos. Por ejemplo, estamos hablando de lo que tiene que ver con recursos humanos y materiales. Dentro de lo que es el proyecto, por supuesto, debe estar contemplado esto. Es decir, indicarle a la empresa, ok, vamos a analizar y cuánto es el presupuesto que se tiene para tal proyecto, en lo cual vamos a tener que tener las 4 preguntas básicas, que son, ¿qué recursos son los que se necesitan realmente? Ujú. Aparte de eso, vamos a ver si yo puedo. Ajá, ok. ¿Cuáles son los recursos que realmente van a requerir? Bueno, ¿y cuánto cuestan? ¿Cuánto es el costo? ¿Cuánto se va a necesitar de? Y cómo se van a controlar sobre todo. ¿Por qué? Porque nada hacemos con tener esos recursos, saber cuánto nos va a costar si realmente no controlamos en el sentido de el monto como tal a través del tiempo. Entonces, estamos perdiendo un tema precioso que es esa situación de evaluar lo que se tiene planificado versus lo que se tiene ya plasmado a través del tiempo, ¿ok? Entonces, es importantísimo. Mm, Vamos a ver. No logro pasar. Ahí está. En relación a lo que es el avance del proyecto y el grado de aproximación, es decir, la estimación, nosotros debemos de analizar, o sea, se debe analizar siempre que el presupuesto en dónde se encuentra, dependiendo de nuestra idea, comenzamos posteriormente, vamos a hablar con el plan de diseño, ¿verdad? Y vamos cada vez aumentando más el tema del máximo costo probable que están deseándole y la terminación del proyecto. Todo esto se debe analizar, se debe de determinar si está por debajo o por encima del presupuesto que se estableció en primer lugar. Claro, ¿por qué? Porque si eso no lo establecemos, resulta que el proyecto pudo o se pudo haber dado situaciones en las cuales estamos hablando de que es una estimación que va a ser una aproximación para realizar, ¿verdad? Para la falta, cuando no tenemos una información real, es necesario indagar sobre las diferentes, como ven acá, las diferentes etapas del proyecto, por ejemplo, la iniciación, en lo que tiene que ver con la factibilidad, en lo que tiene que ver con la organización, el plan de proyecto, después
Por supuesto, una de las grandes curvas que tiene aquí es en el desarrollo del proyecto. ¿Por qué? Porque esto dentro del desarrollo del proyecto nos lleva a que aquí tenemos contratos, tenemos la ejecución, tenemos temas que van a incurrir, que van a impactar directamente en el proyecto, y la última que es la etapa de cierre del proyecto, donde ya tenemos que hacer cuentas del dinero, del monto en efectivo, el monto de las circunstancias que se pueden estar brindando. ¿Ok? Entonces, está claro que una estimación de costos se puede determinar por varias cosas. Uno, la estimación por orden de magnitud, es decir, se utiliza desde la etapa inicial del proyecto hasta llegar a un presupuesto razonable en el menor tiempo posible. La estimación para presupuestos se dice que se emplea una autorización del presupuesto y se prepara cuando se ha realizado la mayor parte de planeación del proyecto y el diseño del producto o servicio prácticamente terminado. ¿Ok? Y está la estimación definitiva, que es la más detallada, que se utiliza como herramienta de control de proyecto y se va a realizar a partir del diseño y el detalle del producto o servicio, una estimación concreta. Entonces, la estimación, perdón, la precisión de las estimaciones va a variar de acuerdo con la información disponible. Si no tenemos toda la información como tal, no vamos a poder tener una estimación correcta. Y también aparte de eso, también con la etapa del ciclo de vida del proyecto, es decir, cómo se va a desarrollando el proyecto a través del tiempo y a través de lo que es este EDT, quemando las diferentes etapas. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de costos, de acuerdo con la Asociación Americana de Ingeniería de Costos, por sus siglas en inglés son el AICE, ¿verdad? Los costos son, nos dice, la cantidad medible en dinero gastada en forma de efectivo o crédito a cambio de qué? De bienes y servicios recibidos. Entonces, tenemos varios tipos de costos. ¿Ok? Tal vez no voy a entrar, sí, no voy a entrar en un tema en específico de teoría de costos y demás, pero es importante siempre identificar los tipos de costos. Hay dos tipos. El que es, vamos al lado izquierdo, el que es costo directo, y ese costo directo va relacionado al costo de la fabricación del producto como tal, como entre cuáles, la mano de obra. Pero estamos hablando de mano de obra directa, mano de obra que se utiliza para fabricación o para gestionar el servicio. Los materiales, materiales directos, es decir, aquellos que se utilizan para darle valor agregado al producto. También tenemos el equipo directamente y las subcontrataciones que se gestionan directamente, pero siempre y cuando estamos hablando de en forma directa al producto. ¿Ok? Luego tenemos, bueno, estamos acá, ahora vamos para allá, los costos indirectos. ¿Como cuáles? Los impuestos que tenemos que pagar por la gestión, el acondicionamiento general del lugar que estamos gestionando, un factor de riesgo. Es interesante, hay un factor de riesgo que puede conllevar a costos también, y existen, que ya vamos a ver sobre un tema interesante también, sobre costos variables y costos fijos, ¿verdad? Está el overhead también. Ahora, la fórmula de cálculo de costo directo es este que se encuentra acá. Eso es un costo sencillo, fácil. ¿Cuál es? Bueno, el costo va a ser igual a ¿qué? A H menos R. H menos R son horas de recurso, por ejemplo, horas de diseñador, horas de analista, horas de soldador, hora de un funcionario público, del trabajo que ustedes van a ejecutar directamente en relación con el producto. ¿Ok? Ahora, el CR, que se encuentra por acá. Bueno, vamos a borrar esto para que no se vean medio raro, ¿verdad? Borremos este. Ok. Ajá. Este CR que se encuentra por acá, me puse un puntero. Este CR, ¿qué sería? El costo de recurso por hora. Este CR está acá. Entonces, en general, se cumple que para calcular las horas de recurso van a ser de la siguiente forma. Esta es la fórmula que se debe aplicar. Es el número de recursos, las horas de jornada laboral, el número de horas laboradas. ¿Ok? Entonces, tenemos un ejemplo.
Vamos a hacer un ejemplo así, no tanto la teoría como tal, sino vamos a ver el ejemplo que nos traemos por acá. Vamos a ver, dice, en una actividad trabajan 2 diseñadores durante 2 días y su salario se estima en tantas colones o dólares por hora. Suponiendo que la jornada laboral es de 8 horas, dependiendo, ¿verdad? Entonces dice, ¿cuál es el costo de la actividad? ¿Cuál es? Entonces, aquí es donde está la pregunta, ¿verdad? Entonces, la primera parte de la solución consiste en calcular el número total de horas que está trabajando el diseñador, ¿verdad? Recuerde que tenemos 2 diseñadores. Ujú. Nos dice que el supuesto son de 8 horas. Ujú. ¿Ok? Y dice que también el tema, dice acá aquí son los 2 diseñadores. En el enunciado nos dice que son 2 días. Por lo tanto, multiplicamos los 2 diseñadores por las 8 horas por 2 días, nos dan 32 horas de diseñador. Ahora, el costo de la actividad sería estas 32 horas que tenemos de diseñador. ¿Por qué? Por el costo por hora que tiene. Y el costo por hora es este que se encuentra acá. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, serían 3,200. Este es el costo realmente de la actividad. ¿Ok? Sencillo, muy sencillo. Ahora, cuando estamos hablando de cálculos de costos indirectos, porque ya hablamos costos directos, ahora vamos a hablar de costos indirectos. Se calculan los costos indirectos para una actividad, un proyecto, aplicando un porcentaje de gastos directos. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, calcular el costo total, directos, más indirectos, a la instalación de un servidor que se lleva a cabo por 3 analistas de programadores y tienen 4 días. Por lo tanto, lo que nos va a decir con el costo directo de la actividad que teníamos allí era que son 4 por 3. Ajá. Entonces, recuerdan, el costo era 4,800. Aquí lo que va a hacer meramente cuando nos habla es estimar un porcentaje. Se estima un porcentaje de esos costos. Ahora, usted me dirían, ¿y qué? ¿Cómo sabe usted que ese porcentaje es un 15 o un 20? Va a depender del uso que se dé. Entonces, lo que hacemos nada más es multiplicarlo por el 15. Claro está que eso, repito, es un porcentaje de los costos. ¿Ok? Y lo aplicamos en la rúbrica. Ahora, ¿cómo se obtiene este porcentaje? Vamos a ver. Sería por medio de recolección de datos y algo que se llama prorrateo, en donde todos esos costos se generan en una empresa durante el año, se divide la cantidad entre los costos directos. Ejemplo, ojo, ve qué interesante cómo sacamos ese porcentaje. Por ejemplo, supóngase que la empresa de instalación de redes tuvo un ingreso total de este monto en el año anterior. Y sus costos directos, ojo, los costos, tenemos el costos directos son de 7,000. Entonces, el porcentaje de indirectos de la empresa que tuvo fue vamos a sacarlo acá, sería esta la fórmula, 1 menos los costos directos entre el total de ingresos, y lo sacamos para multiplicarlo por 100, para que nos den un porcentaje. Y sería un 30%. Entonces, se le asigna un 30% de costos indirectos cuando genere esos presupuestos. ¿Qué quiero decir aquí? Es necesario saber que no es solamente tenemos costos directos, sino también indirectos. Y esos indirectos, ¿qué? ¿Cuánto es la relación o la proporción del mismo? Entonces, aquí lo que nos está diciendo es 1 menos los costos que se tuvieron directo entre ese ingreso total que se tuvo. Y ese es el porcentaje que deben de asignarlo. Ahora, razón también hay otra que se llama razón de carga estimada. Es una variable de método anterior en el que las empresas estiman el número de proyectos que se tendrán durante el siguiente año con respecto al anterior y en función de ello va a variar el porcentaje. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que nos dice es que la empresa de instalación, la misma, de proyectos del año anterior, con lo cual obtuvo un porcentaje de indirectos fue el 30%. Ojo. Sin embargo, se prevé que el año siguiente
se podrán vender 20 proyectos. Entonces, ¿cómo vamos a calcular eso? Entonces, los costos directos estimados que teníamos anteriormente, ok, se supone que el costo aquí va a aumentar linealmente al doble, ok. Y los costos indirectos estimados van a ser los 3,000, que son los mismos del año anterior, porque se supone que no aumenta el incremento en el número de proyectos. Por lo tanto, aplicamos esta fórmula. Aquí lo importante de esto es que debemos de incluir esos costos porque no es solamente lo directo. Entonces, también tenemos una reserva de imprevistos. Es decir, ¿por qué reserva de imprevistos? Porque resulta y sucede que esos imprevistos casi son previstos, casi siempre pasa, casi siempre se da. Y también hay otra reserva para contingencias. ¿Ok? Lo que son imprevistos son más bien llamamos imprevistos previstos. ¿Por qué? Porque nosotros puede venir algunas desviaciones del proyecto. El costo de los materiales puede cambiar. Situaciones que ya sabemos cuando analizamos el mercado, por ejemplo, la varilla o, por ejemplo, productos así de metal u otros que sabemos o que son derivados de petróleo, sabemos que puede darse circunstancias ya predecibles, ejemplo, la lluvia, otros. Existe otro de contingencias, cuál vamos a utilizar las viaciones dependiendo de lo que se vaya a conocer, a darse, perdón. ¿Ok? Luego, dice que las reservas para imprevistos la administra el coordinador de proyectos y las reservas para contingente el cliente. ¿Qué quiero decir aquí? Quiero decir que nosotros debemos de coordinar el proyecto en cuanto a esos imprevistos que se pueden dar, pero las contingencias, ¿cómo se pueden dar? Sería con el cliente. Ahora, hay diferentes formas de estructura de costos en donde se establecen dependiendo del costo total. Aquí yo lo que quiero que vean ustedes es que los costos totales van a depender de qué. Cuando ustedes hagan el EDT van a darse cuenta que cada una de las diferentes etapas o entregables que se tengan van a tener costos. Entonces, por lo tanto, cada uno de estos costos, tanto de maquinaria o el servicio o la gestión, va a tener que sumarlos todos, ¿ok? ¿De acuerdo? Por eso está la estructura del glose de los costos vinculada al EDT. ¿Por qué? Porque cada una tiene diferentes costos y esos costos, repito, se suman. ¿Eso hay que hacer en el proyecto? Sí. ¿Por qué? Porque resulta y sucede que tenemos este EDT en donde nos establece todos estos etapas, ¿sí? Pero aquí tenemos entregables. ¿Y cuánto cuesta cada uno? ¿Cuánto va a ser el costo, por ejemplo, que tenemos acá? Y obviamente que esta es la suma de todo esto. Ajá, que sí lo gestionamos. Por eso esto no tiene, tal vez quizás no tenga costo, pero esto sí tenga un costo, esto tiene un costo de, de $340,000, de 20,000, por lo tanto tenemos que sumarlo. ¿Para qué? Para que el mismo lo contemplen acá. Esa es una forma, una estructura que podemos llegar acerca del costo en cada una de las diferentes etapas que tiene el EDT. Vamos a borrar un poco. Okay. Por ejemplo, como les decía, tenemos estos costos que están asociados a estas etapas acá, estos entregables, para que sean contingencias, y esos son cada uno de los diferentes montos. Entonces, cuando nosotros vemos el flujo de caja y el costo acumulado, vamos a decir, bueno, vean, tenemos diferentes actividades, sí, sí, tenemos diferentes actividades A, B, D, C, D, F, G, H, I, J, K. Cada una de ellas tengo cierta duración y cada una tiene un costo. Ahora, ¿cuánto duran en general estas actividades? ¿Por semana, por horas, por mes? ¿Por qué? Entonces tenemos que planificarlo también. Entonces, acá en este tipo Pareto, establecemos cada uno de ellos lo que se van relacionando para que tengamos en cada una de las diferentes semanas el flujo de efectivo que tengo que tener para los gastos y después viene algo que se llama el acumulado. Este acumulado que se encuentra acá, no sé si ustedes han escuchado la curva S.
Pues sí, la curva S es la que nos va a gestionar, a decir cómo es que se está calculando estos costos a través del tiempo, si impactan o no impactan directamente al proyecto. ¿Ok? Y después de aquí viene ya lo que es, vemos lo que es la estructura de división de costos, que va a integrar el presupuesto base a una estructura de división del trabajo. A ver, ¿qué quiero decir con esto? De que el proyecto cuando sale, tenemos que decir cuánto es lo que nos va a costar. Deben de ustedes trabajar con la estructura de desglose de trabajo para decir, bueno, y ahí, ahora sí, con estas etapas, ¿cuánto es lo que me va a costar realmente el proyecto? Si no, no podríamos hacerlo, ¿verdad? Ok. Entonces, los costos de proyecto y el presupuesto en un enfoque ágil, eso más que todo pueden poner un entorno de ágiles que se requiere que la estimación de los costos, la evaluación del presupuesto, un enfoque flexible, educativo, las técnicas para poder establecer cada etapa que vaya una con respecto a la otra. Entonces, ¿qué es lo que no se recomienda? Es el uso de herramientas de estimación definitivas, ya que implican mucho esfuerzo, cifras cambian en el siguiente ciclo. ¿Qué es lo que pasa? Hay cálculos matemáticos y dele, pero hay que hacer una estimación para poder salir. ¿Ok? Estimación de contratos a precio fijo con clientes y proveedores, porque implican un riesgo de incumplimiento, implicarían un riesgo de que no vaya a cumplir el proceso. ¿Ok? Luego, el proceso para adaptar la estrategia estructurada al tipo de proyecto. Uf, qué difícil. ¿Por qué? Porque el tipo de proyecto va a depender también con respecto a la estrategia. Entonces, esa estimación va a ser más que todo con la visión del producto, el desglose en diferentes etapas claves y también algo que se llama métodos de estimación ágil, técnicas planning poker, se llaman así, pero más que todo lo que quiero acá yo hacerles ver es que existen una serie de etapas, de estructuras de proyecto en donde tenemos que ver nosotros cómo es que trabajamos esos costos y sobre todo el tema del monitoreo y control continuo, siempre. ¿Por qué? Porque el equipo, como el último punto de que se encuentra acá, el 7, es que la velocidad de equipo puede manejar lo que son costos, los tiempos, cómo lo vamos a trabajar. Entonces existen diferentes procesos en los cuales podemos ver basados sobre eso, ¿ok? Entonces, vamos a identificar y controlar los riesgos. Entonces, el paso para poder llevar a cabo un análisis cualitativo de los riesgos, ¿cuáles van a ser? Bueno, hay que listar los riesgos. En las presentaciones que ustedes me brindaron, yo les decía, bueno, ¿y cuáles eran los riesgos? ¿Cómo íbamos a definir que esos riesgos podrían impactar? ¿Cómo iban a impactar? Si iban a impactar sí o no, en cuánto porcentaje, en el sentido de que el riesgo como tal se calcula en, en la relación de riesgo es igual a probabilidad, es decir, qué tanto efectivamente se puede dar por el impacto. Muchas veces se da de que no es tan probable, pero el impacto sí es grave, o sea, el impacto sí se da, ¿ok? Entonces hay que calcularlo. Ajá. ¿Para qué? Para implementar después acciones. Entonces, un ejemplo que tenemos acá de la matriz de riesgo e impacto por prioridad, estamos hablando de que algunos ya incluso ya lo hicieron en el proyecto, en donde estamos hablando de los diferentes análisis que determinaron ustedes a decir, bueno, esos son los riesgos, ajá, cuál es el grado de impacto, cuál es la probabilidad y el peso del mismo que va establecido en la relación entre probabilidad por impacto, qué acciones se van a tomar para para poder reducir esos riesgos y los costos. ¿Qué costos? ¿Cuáles van a utilizar para poder en un momento determinado que se dé, puedan trabajarlo? ¿Ok? ¿Ok? Entonces, eso sería específicamente lo que es el capítulo número 6. Vamos a ver el capítulo número 7. El capítulo número 7 nos habla acerca de, y lo tengo, este nos habla acerca de lo que es la coordinación y control de trabajo en proyecto. Es interesantísimo porque si no hay una coordinación en cuanto a lo que es las diferentes datos que se generan en cada uno de ellos y los elementos para desarrollar el proyecto, cae definitivamente. Entonces, cuando se desarrolla el plan, o cuando se tiene lo que llaman el backlog para lo que es el sprint del proyecto, es decir, la gestión para desarrollar el proyecto,
Ajá. Inicia con los siguientes entregables. Su labor en su etapa consiste en ¿qué? En coordinar las actividades de todos los implicados, adquirir los elementos necesarios, distribuir información que se genera y lograr crecimiento de los miembros. Dentro de lo que es el ciclo de control de proyecto, ¿quiénes tenemos? Bueno, el primero va a ser el siguiente. Vamos a tener que elaborar un plan de proyecto, es decir, el programa y presupuesto. Posteriormente, vamos a hacer la etapa de iniciación del proyecto. ¿Ok? Vamos a iniciar el proyecto. Seguidamente vamos a recopilar toda esa información sobre el costo, presupuesto real, analizar la situación actual con el plan y el programa de costos. Seguidamente tenemos que ver el tema de, ¿se necesitan acciones correctivas? ¿Sí o no? Si necesitaran acciones correctivas, ¿qué hacemos? Vamos a identificar esas acciones correctivas e incluir los cambios que se requieren. ¿Para qué? Para actualizar el proyecto. ¿Cómo? ¿A dónde impacta? Al programa, al presupuesto, al alcance, al Project Charter. Por supuesto que sí. Si no, hay que esperar al próximo periodo de presentación de informe. Es decir, ¿cuándo es que tenemos que atacar eso y dependiendo de? Entonces, es importante lo que es que para asignar el trabajo de administrar el equipo de proyecto, es necesario que a la hora de desarrollar el trabajo tiene que tener definido el plan de proyecto. El plan de proyecto. ¿Para qué? Para asignar el trabajo, para entrenar, para tener los recursos, los métodos, los riesgos, para el estado, las lecciones aprendidas, para toda esta gestión debemos de tenerlo. Para eso existe un ciclo, en el ciclo del desarrollo, por ejemplo, de un ambiente ágil, nos establece siempre que la lista de tareas es necesario establecerlos en el Kanban, es decir, cuáles van a ser las tareas que voy a realizar, cuáles ya realmente hice, cuáles tengo para realizar con cada uno de los entregables, cómo se encuentran cada uno de ellos. Entonces, en la terminación de entregable y planeación del siguiente ciclo, ¿cómo es que vamos a trabajar? Bueno, tenemos que, disculpen, tenemos que tener que analizar el Kanban en el sentido de, en el primer ciclo, ¿cómo es que vamos a trabajarlo? Bueno, lo que tenemos es estas, cada una de las tareas de qué es lo que tiene que hacer para priorizar. Ahora sí, vamos con el primer ciclo, analizar y determinar si efectivamente vamos a trabajar de esta forma. Analizamos, determinamos, luego de allí tenemos entregables que se van a desarrollar con respecto al Kanban, con respecto a la estructura y después decimos, ahora sí, esto es lo que se va a trabajar después y así es un ciclo constante que se debe realizar. Por lo tanto, existe algo que se llama el seguimiento y control de proyecto. Pero el seguimiento y control de proyecto no es solamente decir, voy a controlar. No, controlar por controlar no. Es cómo analizamos, cómo recopilamos esa información y cómo distribuimos para realmente decir esto que se va a trabajar y qué criterios de aceptación van a estar para decir si estoy bien o no estoy mal, o estoy mal. Es decir, qué criterio va a decir que sí llevamos un porcentaje, que sigamos avanzando. ¿Ok? ¿Cómo están esos entregables? En el sentido de que si están aceptados o no. Pero ¿quién lo acepta? El grupo. No, el que realmente va a aceptar va a ser el cliente, el patrocinador, como tal. Y en donde vamos a decir, bueno, vamos a hacer un cambio. Bueno, realmente este cambio que hicieron se encuentra formalmente aceptados, es decir, por medio de un documento en donde se tenga que ver esas desviaciones, sí o no. Ajá, ¿cuáles van a ser esas actualizaciones? Entonces, cuando nosotros realizamos realmente análisis para ver el plan, tenemos que regresar y ver qué. Tenemos que ver las acciones preventivas, dar ese seguimiento al proyecto, asegurar que los cambios estén aprobados y siempre utilizar gráficas de control, por ejemplo, el diagrama de Gantt o gráfica de barras. Aquí podemos ver claramente en donde tenemos por las diferentes etapas que se van concluyendo, viendo qué tanto realmente nos estamos desviando según cada una de las etapas, el tiempo, duración, cuánto es que se va realmente avanzando o no. Hay algunas etapas que pueden estar en color rojo, verde, dependiendo del porcentaje de avance.
si tenemos un porcentaje de avance, en donde sobre todo vean este punto interesantísimo que se encuentra aquí, que esto es un hito y tengo que terminar, por ejemplo, algunos proyectos que me presentaron decían que tenían que hacer tal cosa a tal fecha, quiere decir que entonces la programación deberían hacerla a partir de esa fecha para atrás, no puede ser para adelante. Es decir, si tengo algo que yo tengo que entregar eh, en, en agosto, por ejemplo, yo no puedo programar de agosto en adelante. Yo tengo que programarlo de agosto y comienzo para atrás, los meses anteriores, para poder tener a buen puerto lo que necesito en su momento. ¿Ok? Por lo tanto, el seguimiento y control en la metodología Scrum, que veo que varios estaban trabajando, entonces quería traerlo a colación sobre la parte de la metodología Scrum, nos habla acerca de que el ciclo de proyecto se lleva a cabo de reuniones a pie, conocidas como se llaman los daily stand-up, es decir, en donde se hacen esas. A ver, hay algunas reuniones en donde lo mejor es estar ni sentados, sino simple y sencillamente nos ponemos todos de pie y como que es muy incomodito no estar ahí sentadito y todo, sino vamos rápido, porque venimos rápido y establecemos las diferentes circunstancias que hay que trabajar. Entonces, diariamente hay un avance, lista de impedimentos, qué es lo que se va a dar. Hay una revisión específicamente sobre las circunstancias que se están dando y vamos a ver, dentro de esos procesos de control tenemos el product owner, que es lo que se trabaja ya directamente con el cliente para revisar y analizar esos cambios, en fin de que incorporarlos a qué, a lo que se llama el backlog, es decir, priorizado, es decir, a las diferentes estructuras que tenemos para decir esto va, no va, si va, lo ponemos a prueba, se aceptan, no se aceptan, si se aceptan, cuáles son los cambios, cuáles son las implicaciones que va a tener dentro del proyecto. Tenemos que decirle a la empresa, ponerle, bueno, si quieren hacer esos cambios, ok, ¿qué impacto va a llevar eso? Ok, y en qué momento. Es decir, colocarles si en el caso de cambios o no hay cambios, tenemos que tener siempre una aprobación por parte del cliente, por supuesto. ¿Ok? También la definición en el caso de la entrega al cliente. El proyecto termina cuando se han complementado los entregables a través de las historias del usuario definidas para el producto. Es decir, tenemos que decir que el proyecto no termina porque termina. Es necesario tener ya entregables como tal. Por lo tanto, nosotros cuando estamos hablando sobre el porcentaje de avance, debe haber un indicador que aproxime al proyecto. Deben haber lo que se le denominan cortes, en donde nosotros metamos la cuchilla de alguna manera y decir, ok, vamos a medirlo, aquí cómo vamos, cuánto es el peso del mismo para ver si podemos salir o no podemos salir. Es súper necesario porque con esto nos vamos con un tema de lo que es el tema del costo. Por lo eso se representa algo que se le llama la curva S, súper relevantísimo, sobre el costo acumulado dentro del mismo. Ejemplo, tenemos un ejemplo, ya lo vamos a ver, aquí no se ve tal vez muchísimo, pero dentro del mismo, la curva S de recursos lo que nos habla es acerca de, por ejemplo, tenemos un valor planificado, es decir, cuánto es lo que yo programé, que dije que se iba a trabajar. ¿Ok? Estos son los costos que tenemos para los meses del 1 al mes 12. Luego, el valor planificado acumulado. ¿Qué significa el valor de planificado acumulado? Es decir, el mes 1 más el mes 2 y así voy cada uno, mes 3, con el mes 4, con el mes 5, voy acumulando. Pero resulta y sucede que eso es algo que yo planifiqué, algo que yo establecí que se debía dar, pero lo real es otra cosa. Por lo tanto, hay que compararlo, siempre hay que compararlo con lo real. Entonces, se le establece a la empresa una herramienta de este tipo en donde le dice, bueno, eso es lo que me planificó versus el costo real. Realmente, si el costo real que vemos acá en este colorcito azul, este que se encuentra acá, este es el costo real acumulado de cada uno de los meses. Y ve qué interesante, nosotros planificamos este costo. ¿Qué quiere decir con esto? Le muestra realmente o le va mostrando qué tan por debajo, qué tan por encima vamos a estar del costo planificado. El costo planificado realmente se apega a lo que tenemos actualmente. Es decir, ve qué interesante, en este caso,
estamos hablando acá, el costo se está comportando, es real por debajo de lo que se planificó. Entonces usted puede determinar que efectivamente está bien planificado y no hay alguna situación en la cual tengamos que intervenir, porque si este que se encuentra acá, más bien va para acá, ahí sí hay que intervenirlo, porque el costo es superior. Con solo el hecho de ya tener esta tendencia para acá, ya ahí sí, lo planificado, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué se dio? ¿Qué fue el tema del impacto como tal para que no pudiera tener esa circunstancia, ¿verdad? Ok, seguimos, gracias. Seguimos con los diagramas de Gantt, para qué es el control. Entonces, el diagrama de Gantt es una herramienta súper potente en el sentido de que podemos verificar, por ejemplo, el plan inicial, es decir, lo que establecimos. Nosotros establecemos en el proyecto que tenemos cada una de esas actividades, por ejemplo, aquí tenemos esas 4 actividades, y decimos cuánto va a durar. Y decimos que estas son las semanas que tienen. Y tenemos que, vea, dice tarea entregada. Tenemos que entregarla a esta fecha. No podemos pasarnos a esta fecha. Esto es fatal si nos pasamos a esta fecha. Entonces, es necesario tener ese control. Pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, para eso tenemos que controlar las desviaciones, para eso tenemos que controlar la línea base en el sentido de ver qué tanto coincidimos con lo real. Es decir, aquí estamos viendo que lo que la línea base que se tenía acá realmente se puede ir desvinculando, pero no son ustedes los que van a medir eso, es la empresa. Entonces, démosle la herramienta a la empresa para que ellos puedan ir midiendo realmente el avance, realmente viendo cuánto es que está estableciendo y, por supuesto, ir revisando que cómo se pueden representar estos avances, estas desviaciones en el GAN. Bueno, se tienen que hacer algo que se llaman cortes. ¿Cuándo se van a planear esos cortes? Dependiendo del desglose de trabajo. Y si no hacemos cortes, resulta sucede que el último, vamos al inicio y vamos al final. Pues se pueden disparar en cualquier momento y a la hora determinada dice, bueno, ¿en dónde estuvo la falla? No sé, en cualquier parte, ¿verdad? Ejemplo, en la tercera semana se registró el siguiente avance. Entonces, vamos a ver, en la tercera semana hacemos un corte. ¡Pla! Aquí está el corte, ¿lo ven? Ok, ahora sí, investigar, dice que era investigar el Internet terminó en la semana 3. Investigar el Internet se terminó en la semana 3. Perfecto. Dice, elaborar el reporte inició en la semana 3. Aquí estamos, elaborar el reporte en la semana 3. Ajá, aquí. Y termina en la semana 4. Aquí. Entonces vemos cómo es que vamos cada uno gestionándolo. ¿Ok? Por ejemplo, nos habla que en la semana 4 se terminó de elaborar el reporte. Entonces, realmente aquí lo tenemos de esta manera. También, dame un momento para tomar un poquito de... También, por ejemplo, en este caso tenemos el project. En el project nos maneja de una manera más sencilla. ¿Por qué? Porque resulta y sucede que la misma nos dan escalas, nos dan colores, nos dan interacciones. Por ejemplo, lo que es el Project Libre, no necesita tener usted el Project Manager, por ejemplo, el Open Project u otros. Existen diferentes programas que podemos seguir esto para que la empresa pueda tener esta circunstancia y pueda manejarlo. Pueda también tener algo que nos permita ver la gestión de, por ejemplo, de ese control de los proyectos en donde podamos tener herramientas para comparar, por ejemplo, la cantidad de trabajo entregado y aceptado con el estimado de trabajo que debió haber terminado en un periodo. Es decir, verificamos que efectivamente los datos que se tenían, vamos a irlos cumpliendo, ver efectivamente ese avance, el desarrollo, el del trabajo comprometido en el ciclo de desarrollo del proyecto. ¿Mm? Y en donde nosotros determinamos, por ejemplo, en el eje X que tenemos acá, que se encuentra por acá, nosotros vamos a determinar
los días de trabajo del ciclo. Tenemos diferentes días. Vamos a ver cómo es que va trabajando con respecto al tema del eje Y, sobre los puntos de historia necesarios para lograr cada uno de ellos. ¿Qué quiero decir con todo eso? Es siempre tener la opción de tener ese control, y ese control me da inputs, me tiene que dar con un dashboard, me tiene que dar diferentes datos. ¿De acuerdo? Para eso está también el valor ganado. Lo que es el valor ganado nos va a identificar esas desviaciones con respecto al plan de proyecto, a lo que establecimos primeramente. Esas desviaciones son económicas, qué tanto realmente superé o tuve pérdidas o qué pasó con respecto a lo que se planificó. ¿Ok? Existe la variación programada y la variación de costos para paquetes de trabajo y las cuentas de los costos. Por ejemplo, aquí habla un tema muy interesante de cómo hacemos los cálculos y las variaciones. Entonces, los cálculos que son EV, en otras palabras, en este caso, lo que es el valor ganado, es el costo planeado de las actividades que se realizaron. Por ejemplo, se facturaron 3 actividades con un costo de $100. Las variaciones, el SV, que es la variación en el programa. Por lo tanto, la variación en el programa, ¿cuál va a ser? Lo que usted planificó menos lo que realmente se encuentra. Es decir, EV menos PU. ¿Ok? Luego, tenemos variaciones en lo que son la variación del costo, que la variación del costo va a ser igual a EV menos AC, en donde EV es el valor ganado y AC es el costo real. Por lo tanto, aquí podemos sacar nosotros esos costos de variaciones. Esos costos de variaciones también nos llevan a lo que es la curva S. Esta curva S es importantísimo que por medio, por ejemplo, de un Excel u otro, nosotros le establecen y decirle, bueno, vean, ustedes tenían planificado esto. ¿Cuánto es el valor que usted planificó para cada una de las semanas? Ok. Entonces, nosotros calculamos lo que es el valor planificado acumulado, lo que se llama el PV de cada uno de los meses o el tiempo que se tiene establecido. Aquí vamos a ver un ejemplo. Tenemos el valor planificado, ¿ok? Vamos aquí, valor planificado. Vamos a ver si lo puedo. Ay, disculpen, que tuve aquí voy a poner con un láser. Primero voy a borrar. Ok, este es el valor planificado que tenemos cada uno de los diferentes meses, ¿ok? Luego, el valor planificado acumulado, que es el PV, es decir, vean los 20,000, resulta que tuve 40, 40 más 20 son 60, ajá, después tuve otros 60, 60, 60 son 120, 120 más 80 son 200, y así voy con cada uno de ellos que se estableció. Luego, el costo real. Resulta que el costo real, ¿cuál va a ser? Conforme vayan ejecutándose, no lo planificado, sino que lo que realmente se va dando cada uno de los meses. Aquí hay que hacer una observación. En este ejemplo, lo que nos establece es que realmente cuánto fue el costo real al mes 7. ¿Por qué? Porque en ese momento se hizo el corte. ¿Ok? Entonces, al mes 7 se tienen estos costos. Luego sacamos el costo real acumulado. Entonces, el porcentaje completado al mes, ¿cuánto es lo que se fue completando el avance? ¿Ok? Entonces, el valor ganado del trabajo, ¿cuál va a ser? EV, que es igual a el porcentaje completado por específicamente lo que se le llama acá, que es el B, el back como tal. Entonces, en este caso, el EV, el valor ganado realizado acumulado, es la relación entre ellos. ¿Ok? Y pues nos dice lo que se llama el costo total presupuestado. Tenemos acá. Ese es el back. Implica, y eso es lo que te va a dar. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Realmente, aquí lo que le está diciendo a usted en esta gráfica que se encuentra por acá, que es decirle que el valor planificado, que es este que se encuentra acá, que lo ven, nos salió muy bien porque fue superior a lo que nosotros planificamos versus
lo que es el costo real acumulado, que es este que se encuentra acá. ¿Ok? Y el valor ganado como tal es este verde que se encuentra acá. Estamos ganando. Es decir, este proyecto que se tiene aquí, sí tenemos un análisis interesante, un análisis interesante de cuánto es lo que está generando. Entonces, nosotros tenemos que medir siempre la relación entre cada uno de ellos, es decir, la relación entre lo que está, el valor ganado, el costo planeado y el costo real que se tiene. ¿Ok? Ahora, para el proyecto, tenemos que analizar desde el inicio hasta que termina el proyecto. ¿Ok? Pero, ¿qué es eso? ¿Cómo es eso, profe? Desde el inicio hasta el final. Sí, claro. ¿Por qué? Porque desde el inicio tenemos que ver el tema de aprobar o rechazar los cambios. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Qué es lo que le vamos entonces a dar a la empresa? Es decir, ¿yo tengo que estar ahí? No, se los he dicho, no, no. Entonces, ¿qué es lo que hay que realizar? ¿Qué es lo que van a tener que ellos hacer? Bueno, ustedes les entregan por medio de una herramienta para que ellos analicen, aprueben, administren esos cambios. ¿Pero cómo? Bueno, ejemplo, este es un ejemplo en donde una estructura que se le puede dar a la empresa, en donde dice, bueno, ¿cuál es el proyecto? ¿Cuáles son los paquetes? ¿Cuáles van a ser los cambios? ¿Quieren hacer cambios? Sí, venga, suave, un momento. En el aire nada, papelitos hablan. Vamos a hacer, ahora sí, ¿cuál va a ser la descripción del cambio? Escríbamela, dígamela. La descripción del cambio es que ahora no se van a hacer las ventanas de tal cosa. Ah, no, ahora ya resulta sucede que la construcción o el desarrollo va a ser de otra manera. ¿Por qué? Porque el cliente dice lo quiere de otra manera. ¿Por qué? Porque el cliente requiere que tenga mayor apertura a tal cosa. Ok, ¿qué consecuencias eso va a traer? Me va a traer una consecuencia de qué? De que se me altera primero, se me altera el Project Charter porque ya tengo el alcance, puede cambiar. Quizás no cambie el alcance, pero sí se me van a cambiar en cuanto a los tiempos de entrega, en cuanto a los costos, cuáles son las consecuencias, qué prioridad le vamos a dar, alta, media, baja, dependiendo del impacto que el mismo tenga. ¿Quién va a autorizar esto y en cuándo lo van a realizar? Entonces tenemos que colocarlo acá y tiene que firmarlo que si fue autorizado o no fue autorizado. Y sí, hubo una negación, es decir, se planteó hacer tal cosa, pero resulta y sucede que la jefatura inmediata o el gerente dijo no. Entonces, ¿por qué no? Ah, porque no tenemos los costos necesarios, porque eso fue lo que una serie de cosas. Para eso están la parte de comentarios. Jóvenes, esto es por ejemplo, una de las herramientas. Mm, No me gusta utilizar la palabra machote porque no, porque todos los proyectos tienen su forma, ni tampoco un formulario, porque el formulario como tal se disminuye, sino como una guía que le permite a la empresa decir, bueno, ustedes me hablan de cambios, que ustedes van a estar aquí para el cambio. No, tome y vea. Existe una forma, estructura en la cual ustedes pueden registrar y sacar este documento, este tipo de documento cada vez que lo requieran hacer un cambio. Y eso es lo que ustedes tienen que gestionar. Ah, ok, perfecto. Entonces, listo, perfecto. Entonces, todos los proyectos tienen que haber controles. ¿Y los controles en qué? En administrar el cambio. ¿Cómo administramos el cambio? Bueno, de esa forma, de que podamos tener realmente una estructura, un reflejo de todas las circunstancias de lo que se están haciendo. Entonces, hay cambios que son permitidos y cambios que no son permitidos. Hay cambios que se tienen que llevar a una junta o algo que- en donde nosotros tenemos que determinar a la empresa cuáles van a ser, o sea, decirle que ustedes tienen que determinarlo, decirle cómo lo van a hacer. ¿Ok? Entonces, le tenemos que dar estas recomendaciones prácticas. Asumir el papel de coach siempre, fortalecer las competencias del equipo. Van a tener que motivar al equipo, una comunicación constante, ajá, y seleccionar las gráficas que la información que más le vaya a convenir a la empresa. No es porque ustedes quieran o que a ustedes se les antojó. La empresa es la que va a decidir cómo es que van a utilizar esas gráficas y por qué van a utilizar esas gráficas. Claro, se les da la herramienta. Si no lo van a utilizar, no, pero sí tienen que tener esa facilidad, ¿de acuerdo? ¿Ok?
Dame un momento. Ok. Vamos con... Ok. Capítulo 6. ¿Fue? Por lo tanto, vamos a entrar con el capítulo 8. Ahí me fui por acá. Vamos a ver. Aquí tenemos el capítulo número 8. Sí. Pues, jóvenes, llegamos al cierre. Llegamos realmente al cierre del proyecto. Y no es un tema de que yo cierre porque cierro. O sea, tenemos que cerrar y pegar todo. No, no, no. El trabajo realmente llegó a buen puerto. ¿Cómo estuvo gestionado? ¿Cuáles fueron los documentos contractuales que se fueron cerrando y determinando, diciendo cierro etapa, cierro etapa, cierro etapa? Y se archivaron. ¿Cómo? ¿En dónde? No, no hubo nada, todo se dejó botado. Bueno, ahí es donde está el tema. Tenemos que, todo eso se tiene que documentar. Entonces, un proyecto no termina al entregar el producto. No. ¿Te entregó el producto y ya terminó? No. ¿El servicio? No. No. ¿O el resultado? No. Se termina cuando se contemplan todos los procesos formales para el cierre. No es cierro y agarro y me voy. No. Tiene que haber incluso aprobaciones del cierre, si realmente esto concluyó o no. Ok, entonces, los proyectos desarrollados con un enfoque ágil, al terminar el desarrollo del entregable se hace una liberación, lo que se llama un release, ¿ok? En donde se entrega al cliente y se continúa con el siguiente ciclo. ¿Para qué? Que desarrolla un nuevo entregable. Para terminar el proyecto, el equipo de desarrollo, en colaboración con los involucrados del negocio, analiza algo importantísimo que les he venido hablando acerca de lo que son las lecciones aprendidas. Tenemos que terminar con las lecciones aprendidas sobre lo que se gestionó, lo que se dio. Entonces, para lo que es el tema del release, el equipo y los involucrados van a evaluar el producto, el servicio, cómo es que se dio, que se estableció el hecho, lo que se llaman Definition of Done o DOD, donde terminamos realmente si se da o no se da. Una vez aceptado el entregable, ¿qué pasa? Se considera listo para qué? Para el release, entregue el proyecto. Ahora sí, cerramos el proyecto. Entonces, para cerrar el proyecto tiene que haber una reunión en donde sea esa liberación de cargos. Entonces, se documentan las lecciones aprendidas y se analizan incluso lo que se llaman oportunidades de mejora. ¿Cuáles son las oportunidades de mejora que se pueden dar? Cerrar los abastecimientos, es decir, terminar la relación establecida con los proveedores. Aquí traemos un contrato, hasta aquí llegamos, ya no más. Completar lo que es cada contrato, ¿verdad? Finalizar las reclamaciones abiertas. Hay una serie de reclamaciones, por ejemplo, costos por pagar o alguna cosa así. Actualizar los registros, reflejos de los finales de la información. Cerrar los abastecimientos en lo que tiene que ver con las auditorías, por ejemplo, abastecimiento. También para identificar las acciones exitosas o fallas, las negociaciones. Resuelve una serie de situaciones, por ejemplo, temas legales u otros. Ahora sí, ¿y todo eso dónde se va a custodiar? Bueno, se tienen que custodiar los documentos, en dónde va a estar el cierre. Y sobre todo, tiene que haber un tema de lecciones aprendidas y un reporte final. No es que, repito, apague y vámonos, no. Tiene que haber un reporte final, tiene que haber esas lecciones aprendidas en donde de forma conjunta en el equipo desarrollen una retrospectiva de cada una de las circunstancias que se han dado sobre realmente el proyecto. No solo lo que me pasó a mí como me pasó, sino del proyecto como tal. Vamos a identificar las lecciones aprendidas a la empresa y hacemos algo que se llama el reporte final. Y ese reporte final incluye la descripción del trabajo realizado, las principales actividades, los entregables y los hitos que se dieron y el avance que se dio en cada uno de ellos, cuánto fue los logros, los beneficios, incluso los riesgos encontrados. ¿Ok? Entonces, vean, ejemplo, se puede también hacer una
estructura, una guía para que la empresa diga, bueno, este es el informe final, el informe de cierre de proyecto, en donde se dice quiénes van a ser los responsables, tanto de presentarlo como de aprobarlo, ajá, cuáles fueron lo que se encontró, se visualizó, las lecciones aprendidas realmente. Entonces, en todos los proyectos, independientemente, lo que sea, como sea el enfoque, cuando vamos a concluir esos entregables, es importante realizar procesos formales de cierre, de cierre. Incluso hay unos lados que se manejan cierres de fases. Terminamos cada una de las fases también. ¿Ok? Entonces, es para determinar si efectivamente está concluido esos entregables o no. Entonces, reconocer el proyecto puede terminar por otras razones. Por ende, todas las circunstancias se deben cerrar formalmente. Hay veces que hay proyectos que incluso no llegan a su final por X o Y circunstancia, a veces por beneficio estratégico, por ejemplo, a esperar a que por ejemplo, que haya una campaña de algo, alguna circunstancia en donde que salir en el mercado en estos momentos no sea la mejor opción o más viable, sino esperar un tiempo, ¿verdad? Entonces, pero es necesario establecer formalmente cómo, ¿verdad? Debo revisar los documentos finales, la documentación, aceptación de entregables, el cierre de los contratos, documentos y lecciones aprendidas. Perdón, disculpen. Entonces, finalmente, lo último que les puedo decir dentro de esto es no olvidar lo siguiente, una celebración del éxito, pero esa celebración del éxito, repito, es un método científico en donde constantemente se debe llevar ese control, constantemente se debe llevar esos registros y es darle ustedes que le den a la empresa cómo es que van a llevar esos registros, cómo es que van ejecutando cada una de las etapas e ir mostrándolas para poder llegar a un cierre de proyecto. Y ese cierre de proyecto no es algo que yo me inventé, no es algo que yo quiero, que yo le digo, ¿saben qué? Ya entregamos el proyecto, vámonos para la casita cada uno. No, porque es necesario también que el equipo de proyecto, cada uno vuelva a sus labores cotidianas, pero cada uno van haciéndose dependiendo en las etapas que participen. Por lo tanto, también en el cierre del proyecto se debe indicar eso. Jóvenes, de mi parte eso es lo que les traigo el día de hoy, específicamente con el cierre del proyecto. Eso es importantísimo que ustedes en esta parte del proyecto lo lleguen a concluir, lo lleguen a trabajar. No sé si tienen alguna pregunta. Aquí cedo ya la palabra para consultas. Cerrar por acá. Listo, tengo unos minutitos como gusten o el tiempo que ustedes requieran para consultas con respecto al proyecto, con respecto a las gestiones que van a realizar, ¿verdad? Recuerden que tenemos ya también la entrega de la parte B y posteriormente también tenemos lo que es las presentaciones como tal, que ya vivimos una experiencia agradable, creo yo, de lo que es la presentación del proyecto, la parte A. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? De mi parte todo claro, profe, gracias. Es un placer, Todo muy claro, profe. Muchísimas gracias. un gusto. Sí, muy, muy claro. Más bien, muchas gracias, profesor. Bien, si no tienen preguntas, entonces igual, recuerden que las preguntas las pueden hacer por medio de la plataforma y esperar también cerrar también el tema de la etapa de las notas como tal. Me hace falta nada más las notas de esta presentación que acaban de darse. Las demás notas ya están subidas en la plataforma de notas por aquello. Y el día de hoy les remetí por medio de correo porque el turning tenía que aplicarlo directamente ahí, era un poco más complicado. Se los pasé por correo en las observaciones que se tenían para lo que es el proyecto, para la parte de calificación. Y también, por último, que tomen en cuenta, por favor, tomen en cuenta las observaciones que les señalé en la presentación para mejorar o para incluir dentro de lo que es esta parte B que viene y que espero que también, repito, que en el cierre del proyecto podamos cerrar cada uno, poder llegar a la meta y la meta es terminar el proyecto conforme y ubicarnos en donde nos estamos trabajando del proyecto desde la parte de asesores, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bueno, chicos, es un placer. Nos vemos pronto en la Listo, profe. presentación.
de ustedes y también entregan el proyecto. Vamos adelante. Gracias, gusto. profe. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas. Gracias.